Las breves de la información fue el informe de Noboa, no llevaba ni el año, nada por el estilo. Él recordar que es un presidente interino allá en Ecuador. Bueno, es algo interesante que los números no cuadran según lo que él empieza a establecer. No nos amedrentarán. Noboa afirma que su gobierno que su gobierno logró recuperar la institucionalidad de Ecuador, sí, ante lo que es pues lo que ha pasado ahí con pues lo que ha estado pasando ahí con México, lo de la embajada y muchas situaciones, por ejemplo el impuesto, y este personaje dice que todo está bien. Esta es la carta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, donde establece que no es como él lo pinta, porque yo podría decirlo, ¿sabes qué? Pues el impuesto que al principio era del 15 y que y que iba paulatinamente reducirse a un 12%, al final se quedó un impuesto, pero bueno, lo dicen los grupos étnicos allá, los grupos indígenas del Ecuador, donde se hizo evidente el despilfarro de fondos públicos y el abuso del aparato estatal con un propósito electoral. Noboa sigue en campaña política, mintiendo al pueblo, con un nuevo Ecuador que no existe. Recordar que vienen elecciones y él es interino, o sea, puede tener, tiene todavía la oportunidad de tener un periodo pues ya íntegro, ¿no? En el aspecto de que está solamente por meses. Ahora bien, los datos que dan a conocer ellos en el aspecto del plan Fénix es una ilusión que oculta la realidad de un país en crisis y da a conocer este tipo de números. Sigue mintiendo y engañando a la mayoría de los ecuatorianos. Ecuador ha sufrido una grave espiral de violencia que se mantiene hasta principios del 2024. De hecho, el 2023 se convirtió en el año con más homicidios en la historia del país, con una persona muerta cada 69 minutos a causa de la violencia criminal. El Manabi, por ejemplo, según las cifras oficiales del Palacio, del 1 de enero del 2022 a mayo del 2024, se registraron 337 fallecidos violentas. En el mismo periodo, pero del 2023, hubo 289, es decir, lo que presenta un incremento del 17%, es decir, que cuando llega este personaje no tiene estrategia de cómo pues combatir la inseguridad en el aspecto de que, oye, pues cómo puedes aumentar la seguridad o hacerla más llevadera, no tiene ese tipo de mentalidad. También habla sobre los impuestos, no se dice nada de la falta de resultados tangibles en la reducción de la inseguridad y la opacidad en el manejo de los fondos públicos, especialmente tras el incremento del IVA y otros impuestos. Además, el informe oculta descaradamente los recortes en áreas críticas como la educación y la salud, así como el desempleo y salarios impagos. Pero vámonos en algo que jamás va a poder tener una respuesta o pueden deslindarse tan fácil, que es el medio ambiente. Yo siempre lo he dicho, el medio ambiente es muy difícil que tú puedas decir, no es cierto, no está, por ejemplo, Bolsonaro decía allá en Brasil, no, la Amazonía todo está bien, no existe la tala ilegal, todo está y le mostraban las semejantes fotografías y semejantes agujeros, oye, ahí falta árboles, y él decía, no, es que eso es Photoshop, toda esta onda, tú puedes ir a la zona y puedes darte cuenta. Bolsonaro tuvo la desfachatez de decir que era ediciones. Bueno, y aquí ponen el ejemplo, pues el caso de Olón, que ahí es una reserva protegida y se echaron para atrás. Olón representa la lucha de comunas contra los intereses corporativos y empresariales ligados a la familia del presidente Noboa. También recordamos que Noboa fue elegido en un momento en el que el pueblo ecuatoriano expresó su deseo de proteger a el Yasuni, lo que demuestra que la sociedad exige un cambio drástico que privilegie el desarrollo de hombres y mujeres y la defensa y cuidado de la naturaleza. Es algo interesante que pues no todos están como dice Noboa, que todo está bien, que todo está feliz. Es más que obvio que este personaje, al incrementar el impuesto, no creo que los ecuatorianos estén pues muy contentos y vayan a aplaudirle. Por ejemplo, aquí fue cierre de campañas, no hay agua, hay zonas que no tienen agua y así sin bañarse fueron a aplaudirle a quien es responsable o también causa del responsable, que es la esposa del alcalde. Es igual, allá en Novoa le van a aplaudir cuando obviamente tienen un gran problema. Obviamente, estos son acarreados. Estas las breves de la información.